buenas noches, bienvenidos a Visión Compartida. Bueno, hoy un poquito resfriada como la semana pasada, pero acá al pie del cañón haciendo el programa para ustedes. Esta noche en el primer bloque, en Visión Ciudadana, con la gente de Fundación Generación Ciudadana, estoy con la doctora Emilia Maidana. Ella nos va a contar cuál es el tema de esta noche, así que ya la saludo. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches. Y nos pusimos a... Parece que nos encontramos, ¿no? Nos pusimos de acuerdo para estar en Composé. En Composé. Bueno, así es. Gracias por estar, Emilia. No, gracias a vos, Silvia, como siempre, por invitar a la Fundación Generación Ciudadana. Y en el micro de hoy de Visión Ciudadana vamos a tocar el tema de las elecciones. El 2011 es un año que se viene con elecciones nacionales, provinciales y municipales también. Completito. Completo el panorama. Bueno, contame, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuáles son las elecciones primarias? Contale un poquito a la gente ese tema por ahora. Bueno, el 23 de octubre van a ser las elecciones generales, en donde a nivel nacional se va a elegir presidente, vicepresidente, y en el órgano legislativo, que en el Congreso Nacional está compuesto por diputados y senadores, se va a elegir 129 diputados y 24 senadores, o sea, bastante, se renueva cada 2 años. Y en el caso de la provincia vamos a tener las elecciones el 28 de agosto, donde vamos a elegir gobernador, vicegobernador, se va a elegir a los 49 legisladores, que en el caso de Tucumán es unicameral, o sea, no se divide en diputados y senadores. Vamos a estar eligiendo también a 19 intendentes y a 182 concejales. O sea, tenemos renovación completa de lo que es ejecutivo y legislativo, ¿no? Va a estar bastante completo. O sea, está en el nivel de lo que sea intendencia y el nivel de la parte de gobernación. Así es, correcto. Órgano legislativo y ejecutivo. Bueno, en el caso de las elecciones nacionales, presidente y vice, está previsto que en caso de empate, es decir, de que no se logre esa cifra del 45% de los votos válidos emitidos, el 20 de noviembre haya balotaje, o lo que se conoce también como segunda vuelta, ¿no? En cuanto a las elecciones previas a las generales, las elecciones primarias, vamos a explicar un poco de qué se trata. Perfecto. El 14 de agosto son las elecciones abiertas, primarias, simultáneas y obligatorias. En las elecciones abiertas, las elecciones primarias, lo que se elige es candidato para las elecciones generales del 23 de agosto. ¿Por qué se dice que son primarias? Porque se hacen en un paso previo a las elecciones generales, en donde todos los partidos políticos están obligados a elegir candidato, ¿sí? Este es un paso que tiene que cumplir en forma obligatoria, más allá de las internas partidarias que son organizadas por los mismos partidos políticos y que solo tienen acceso a la votación los afiliados a ese partido político, como en su momento era el caso de Sanz y de Alfonsín, que nunca llegó a ser finalmente. ¿Cuál es la diferencia principal entre la primaria y la interna? En las elecciones primarias, a veces piensa que no es obligatorio votar en la primaria, ¿no? Exacto, se debate mucho. ¿Qué es esto? ¿Es algo nuevo? Bueno, es una figura creada por la nueva ley del 2009, que es la 26571, en donde se establece que las elecciones primarias van a ser llamadas por el Estado, es decir, por el Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, las elecciones que se hacen a nivel partidario son convocadas por las autoridades de un partido político determinado y solo pueden votar a los que serían precandidatos las personas que figuran afiliadas en el padrón de ese partido únicamente. En cambio, en el caso de las elecciones primarias, tenemos que las elecciones son obligatorias, es decir, que todos los ciudadanos mayores de 18 años que figuran en el padrón de la Junta Electoral Nacional deben ir a votar, ¿sí? Es decir, todos los ciudadanos votamos en las dos elecciones y en el mismo lugar, en la misma escuela que figura, ¿no es cierto?, en el padrón. Y además todos los partidos políticos que aspiren a tener un candidato en las elecciones generales del 23 de octubre, sí o sí deben pasar por este paso de las elecciones primarias. No la pueden saltear, no es algo opcional. Entonces yo como ciudadano sí o sí tengo que votar en las primarias. El 14 de agosto y después, el 23 de octubre,
en las generales. Bien. Exacto. ¿Y cuándo son las elecciones gobernador acá en la provincia? El 28 de agosto serían entonces... tenemos 14, 28 y después en octubre las generales. Sí, por eso decíamos que es un año como Qué bastante lindo. revolucionado. Sí, lindo ejercicio para aprender a votar. Así es. Siguiendo con el tema de las elecciones primarias, decimos que son abiertas porque todas las personas, todos los ciudadanos mayores de 18 años, ya sea que estén afiliados a un partido o no, pueden elegir los candidatos que forman parte de las distintas listas según los cargos electivos a postularse. Entonces, ya sea que yo esté afiliado o no a un partido, puedo votar tranquilamente a los candidatos de mi partido, a los candidatos del otro partido. ¿Algo más, Emilia? Mira, Silvia, estaría bueno tratar el tema de la modificación a la ley electoral, donde entra, entre otros, el tema de los acoples. Me lo decís dentro de un ratito, hacemos una pausa. Bueno, una pausa y ya volvemos.